o porque no hay suficiente evidencia para procesarlo. ¿Por qué no hay suficiente evidencia para procesarlo? Porque no hemos fortalecido la capacidad de investigación técnica judicial. Miden a la policía en función de cuántas capturas hacen, no importa si se procesan o no, ese es el indicador de éxito, en vez de decir, mire, en vez de tratar de capturar a todo raponero, esa gente qué hace con esos celulares, a dónde se desmiembran, cómo se dividen las partes y se venden. Si vamos detrás de esa investigación técnica criminal, mi objetivo no es la mini captura de cada uno de los raponeros, sino desmantelar una estructura criminal que está detrás. Entonces me lo sueltan porque no hay evidencia, porque yo concentro todas mis capacidades en dar más capturas, sí, en vez de decir, no necesariamente tengo que seguir a capturar a todo el mundo, me dedico a investigar, desmantelo la estructura y ahí sí capturo a los que están detrás. Sí. Esa es una persecución penal estratégica. Con esto la señal que mando es, sigan capturando a cualquiera, voy a flexibilizar las condiciones para que si logro demostrar efectivamente lo dejo guardado, pero si sigo sin investigación técnica judicial, no hacemos nada con este proyecto. Sí. Por el contrario, incrementa hacinamiento carcelario. ¿Quiere replicar a ese punto, representante Daza, o pasamos sí, a otro? Yo lo que digo, no, muy chiquito también. Sí, pero yo lo que digo, pero el tema es que lo que se busca es que se capture a la persona una vez ya la persona, la víctima ha puesto la denuncia. Es que no son pocos los casos y bastante indignación nos ha generado cuando vemos que a alguien lo asesinaron por robar y más indignación cuando acto seguido nos dicen que era la 8ª vez que lo capturaban. Y no quedaba libre por falta de investigación, quedaba libre porque el juez, viendo el quantum actual de la pena, que iba hasta los 36 meses de prisión, lo dejaba libre y no lo consideraba un peligro. A partir de este proyecto, por el quantum de la pena no será excarcelable y porque además le metimos el detallito de la reincidencia en los últimos 5 años. Esto es un proyecto pensando en el ciudadano. Que las cárceles están llenas, sí, y es un problema a resolver, pero es que aquí legislamos pensando en los ciudadanos que se portan bien, ya no más solo pensar en los derechos y las garantías de los bandidos. Claro, pasemos a otro punto. La legítima defensa. La legítima defensa, bueno, es un eximiente de responsabilidad penal, es decir, quien quiera que recurra a esta posibilidad puede eventualmente no ser judicializado ni condenado por el delito de homicidio y demás. La pregunta es, ¿qué cambia esta ley a la legítima defensa? ¿Y es desproporcionado? ¿Invierte la carga de la prueba y le da mayores facultades que pueden ser peligrosas para que alguien se defienda a diestra y siniestra en cualquier sitio? ¿Qué dice usted, representante Huebertus? Bueno, el proyecto como se radicó originalmente por gobierno nacional era, en mi opinión, muy lesivo en materia de derechos fundamentales porque ampliaba la legítima defensa ya no solamente al domicilio, sino a lugares comerciales, a vehículos, pero muy grave, no contemplaba la proporcionalidad. Hoy toda nuestra jurisprudencia señala, por supuesto, que cuando alguien me agrede, yo tengo derecho a mi legítima defensa y eso me exime de responsabilidad penal, pero siempre con una garantía de proporcionalidad. En el texto original, y ahora oiremos a Juan Manuel, yo lo he oído varias veces, he oído también al ministro, y a mí me angustia como ellos lo narran, porque es como estaba en el texto original. Es un poco la idea de que cualquier persona, no importa con qué proporcionalidad, si alguien de alguna manera me agrede en mi domicilio, en mi sitio comercial o en un vehículo, tengo carta blanca para hacer cualquier cosa. Eso habría sido inconstitucional, habría sido contrario a lo que establece nuestra jurisprudencia, y es que tiene que mediar, por supuesto, una lógica de proporcionalidad en donde no se premie el uso de la justicia por propia mano. Entre otras, porque además manda un poco la señal, que es una de las cosas, en mi opinión, más graves de este proyecto, que frente a lo que sucedió como un estallido social, donde por supuesto una violencia reprochable, que de ninguna manera podemos exculpar, pero también es innegable, hubo una ciudadanía movilizándose por una situación dramática de pobreza, millones de familias colombianas que dejaron de comer 3 veces al día, y un poco la señal es, esos son unos malos y lo que hay que hacer es que cada uno de los ciudadanos se arme y por fuerza propia decida defenderse. Por fortuna, y aquí es donde, Juan Diego, creo que logramos al menos un pasito, en los debates de primeras conjuntas logramos que se incluyera la proporcionalidad. Ahí la Fiscalía insistió en un mismo contenido que nosotros habíamos insistido, y es que habría sido inconstitucional una legítima defensa ampliada sin proporcionalidad. Logramos meter la proporcionalidad y yo creo que ahí por lo menos lo que hay es una reiteración de la jurisprudencia constitucional. Claro que hay derecho a la legítima defensa, pero tiene que ser proporcional.